Hoy volvemos a hablar del microondas y vamos a hablar de una pieza o un accesorio que no suele venir cuando compramos el microondas, sino que tenemos que comprarlo adicionalmente pues en nuestra tienda de electrodomésticos o en nuestra tienda de recambios habitual. Y estoy hablando pues de la clásica tapa del microondas. Sí, esa tapa que utilizamos cuando estamos calentando las cosas para que no nos salpique lógicamente y se nos ensucie el microondas por dentro, o incluso cuando estamos descongelando, pues para atenuar un poco ese desprendimiento de humedad continuo que hay cuando el alimento pues va liberando el agua, ¿no? Quisiera hablar de la utilidad, de la importancia de este elemento, porque no solo va a evitar cuando estemos calentando un alimento que nos salpique y se nos ensucie el microondas, sino también vamos a atenuar todo ese desprendimiento de vaos grasientos que se introducen dentro de nuestro microondas y con el tiempo pues dañan las piezas funcionales de este, ¿no? También se utiliza para descongelar y también nos va a atenuar pues ese desprendimiento de humedad continuo que está saliendo y que también en cierta manera se introduce por los recovecos del microondas, porque no es un entorno estanco y puede en cierta manera pues estropearnos también componentes funcionales como el transformador, el magnetrón, el condensador, cualquier elemento eléctrico, o incluso puede provocar incluso hasta cortocircuitos o explosiones, ¿no? Mi consejo es que siempre utilicéis esta tapa. Si la utilizáis para descongelar, pues si tapáis el alimento, será importante que debajo del alimento pues pongáis pues alguna toalla de papel, de estas que tenéis, o papel de cocina, para que conforme el alimento se vaya descongelando, ese agua y ese vapor, el papel lo vaya absorbiendo, ¿no? Eso será importante, ¿no? Y cuando lo utilicéis para calentar pues vuestros alimentos, pues utilizarlo, ¿no? Así pues es muy posible que con el tiempo pues muchas de las averías que suelen estropear un microondas se solucionen básicamente poniendo esta tapa. Ahora os voy a enseñar un microondas que durante su tiempo de vida nunca se utilizó esta tapa, ni para descongelar ni para calentar los alimentos. Vais a ver en qué estado ha quedado este aparato después de años de utilización sin este dispositivo tan económico y tan práctico. Así es como ha quedado el microondas por la parte interior, o sea, la parte donde están todos los componentes funcionales de este microondas. Pues si os fijáis, el ventilador está lleno de grasa. Uno de los componentes importantes de este microondas, que es el convertidor de frecuencia, que es este inverter que tengo aquí, pues como veis está completamente lleno de grasa, ¿no? Esto es, como os he dicho antes, porque no se ha utilizado esta tapa pues para evitar y minimizar estos problemas generados por el vaho grasiento que sale cuando estamos calentando según qué alimentos, ¿no? También os podéis fijar, vamos a quitar esto de aquí, fijaros en la parte superior del microondas, cómo está de grasa, por todo lo que sería el perímetro del elemento calefactor. Es un grill con grills de barras de infrarrojos, y como veis, pues bueno, como esto no es un aparato estanco, pues bueno, por cualquier rendija, por cualquier apertura se nos mete la grasa, y esto pues ha quemado literalmente todo el sistema de grill del microondas. Otra de las cosas también que provoca una avería cuando no se utilizan estas tapas para descongelar es la placa de mica, que es esto de aquí. Se humedece, provoca chisporreteo por toda su circunferencia, por todo su perímetro. Muchas veces pues incluso estropean el magnetrón, que la cabeza del mismo no está muy lejos de esta zona de aquí. Eso, todo este tipo de averías que estáis viendo ahora, las vais a evitar poniendo estas tapas cuando calentéis o cuando descongeléis vuestro microondas.